Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente doy gracias a Dios que puedo estar compartiendo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, espero que todos estén bien, sus familias, allí en sus hogares. Y en esta noche me gustaría que usted pudiera abrir su Biblia en el libro de Efesios. Quisiera compartir un versículo en el cual he estado meditando y el Espíritu Santo ha estado guiándome para poder desarrollarlo. En Efesios capítulo 4, versículo 29, quizás lo haya leído, pero vamos a leerlo nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la versión de la Reina Valera 1960. En la Nueva Versión Internacional dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esta carta que escribe Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, a la iglesia de Éfeso, después usted léalo tranquilamente. Tiene poquitos capítulos, son 6 capítulos. Y Pablo aquí hace referencia a un tema muy importante que habla sobre las palabras que salen de nuestra boca, es decir, el lenguaje que un hijo de Dios, un cristiano, debe tener. En esta carta que Pablo escribe hace referencia a ciertos temas. Podemos decir que está dividido en lo que habla en cuanto a las bendiciones celestiales de los redimidos quienes somos nosotros, los que fuimos comprados y limpiados por la sangre de Jesucristo, liberados de la esclavitud del pecado, ¿no? Hace referencia a la unidad, al andar, y siempre termina con una salutación y una bendición final. Pero este capítulo, este versículo que acabamos de leer, está dentro de lo que sería el andar de un hijo de Dios, ¿no? Cómo debe uno caminar en Cristo. El miércoles pasado hicimos y hablamos un poco de algunas características, cualidades y el ejemplo que debemos seguir, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Algunos temas, algunos puntos tocamos de cómo debemos caminar. Y hoy me gustaría que podamos meditar en esta palabra en cuanto a cómo es nuestro lenguaje, o cómo está siendo, o la manera en que muchas veces hablamos y las cosas que decimos. Es decir, qué tipo de palabras salen de nuestra boca, o qué lenguaje cotidiano tenemos en nuestros hogares, cuando nos reunimos con nuestra familia. Si bien hoy estamos en tiempo de cuarentena, ¿no? Pero esas conversaciones que tenemos quizás con algún vecino o en el trabajo, ¿cuál es nuestro lenguaje? Y Pablo dice en esta carta, en este capítulo, en este versículo específicamente, que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y el significado corrompido viene del verbo corromper, que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa alterar y trastrocar la forma de algo. Otro significado que tiene es echar a perder, depravar, dañar, pudrir. También significa sobornar, algunos con dádivas o de otra manera. Ese es el significado
de la palabra corromper. Y Pablo acá en esta carta exhorta, ¿sí?, a que nosotros no tengamos ese tipo de lenguaje, que no salgan esos tipos de palabras de nuestra boca. Palabras, podríamos decir, vulgares, groseras, esas palabras que contaminan al corazón, al alma. Las palabras corrompidas incluyen expresiones verbales producidas muchas veces por la amargura del corazón. Por eso Pablo en versículos más adelante, él dice que deben quitarse de nosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso no debe estar o haber en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir? ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Principalmente, nuestro lenguaje, nuestras palabras manifiestan nuestra manera de pensar y el estado de nuestro corazón. Si vamos a la palabra de Dios, en Lucas 6:45, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es para meditar, que hay realmente en nuestro corazón, qué pensamientos, qué pensamos cada día y guardamos en nuestro corazón. Porque lo que haya en nuestro corazón, los pensamientos que nosotros tengamos, eso es lo que quizás nosotros vamos a hablar, es el lenguaje que vamos a tener. Cuando Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, es decir, no tenemos que tener un lenguaje ofensivo, que lastime, que dañe, que insulte, que diga groserías. No debemos tener un lenguaje burlón o que diga las cosas con doble sentido. No debemos tener un lenguaje negativo o desagradecido, o un lenguaje de crítica. Eso no tiene que estar en nuestro hablar, o ese lenguaje que juzga y condena, muchas veces creyéndose que uno es perfecto, un lenguaje que hable de cosas inmorales. Eso no lo tenemos que tener, eso no agrada a Dios. No debemos tener un lenguaje que maldice, ¿sí? o que insulta, como dice en primera de Pedro 3:9, que no debemos devolver mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. No debe ser un lenguaje de maldición, como menciona también en el libro de Santiago 3:10, que dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Esto no es agradable delante de Dios. No debemos tener un lenguaje de envidia, de rivalidad, o un lenguaje agresivo, violento. Nosotros vamos a dar cuenta por nuestra manera de hablar, por nuestras palabras, es decir, por las palabras que salen de nuestra boca. Jesús mismo lo dijo en Mateo 12:36, después búsquelo usted, que dice que nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a ser juzgados por cada palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, que todo esto que yo mencioné del lenguaje que no debemos tener es lo que no debe haber en nuestro corazón, en nuestra mente. Pablo en el libro de Filipenses 4:8, él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí Pablo nos deja en su carta en las cosas que debemos pensar. Un versículo anterior dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, nuestro corazón y nuestros pensamientos deben estar en Cristo, guardados en Él. Entonces, de esa manera podremos tener un lenguaje conforme y agradable a nuestro Dios. Un lenguaje que es diferente al lenguaje del mundo, que muchas veces escuchamos, ese lenguaje negativo, pesimista, un lenguaje donde se escucha insultos, malas palabras, de violencia, agresivos. Ese lenguaje en un hijo de Dios obviamente no debe estar. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque quizás a veces tenemos un lenguaje que no agrada a Dios. Nos cuesta quizás renunciar o entregar, diríamos, esa área. Yo recuerdo que a los 14 años, cuando conocí a Cristo, tenía un lenguaje totalmente inapropiado, donde decía muchas malas palabras. Yo fui a la técnica aquí en Merlo Norte, donde la mayoría de los compañeros eran varones, eran muy pocas mujeres. Y bueno, tenía ese lenguaje inapropiado. Mas cuando conocí a Cristo y entendí que mi vida debía cambiar, esa parte Dios trabajó y obró en mí. Y recuerdo de una semana de lucha donde yo realmente quería dejar de decir malas palabras, pero siempre mis compañeros, como quien dice, me buscaban para que yo pudiera reaccionar y decir cosas feas. Y recuerdo de venir a casa cada día al mediodía, de encerrarme en el baño, que era el lugar donde yo tenía privado, y oraba a Dios y le pedía perdón porque sabía que le había fallado nuevamente y que eso no le agradaba y que yo quería cambiar, quería dejar ese mal vocabulario que tenía, que ofendía. Yo sentía que ofendía a Dios, pero me costaba y le pedí ayuda al Espíritu Santo. Al finalizar la semana, mis compañeros volviendo a molestarme para que yo reaccionara mal, vino el Espíritu Santo de Dios y me hizo recordar que eso no agradaba a Dios y que Él me iba a ayudar, pero que yo debía poner de mi parte. Yo debía morir a eso. Y así fue, que no contesté, no dije nada. Se burlaban de mí, pero yo no respondía mal. Y así Dios me hizo libre de eso y pude ser cambiada en esa área, ser transformada. Es decir, que no es imposible, que muchas veces quizás puede llegar a costar, pero por eso es que tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Hay una parte que la debemos hacer nosotros, porque muchas veces oramos y le pedimos al Señor y como que esperamos que Dios haga todo en nuestra vida. Y muchas cosas nosotros debemos de esforzarnos, de morir a nuestra carne, a todo eso que a Dios no le agrada. Cuando mis compañeros se dieron cuenta de que yo ya no contestaba mal, ya no decía malas palabras, ellos dejaron de molestarme y comenzaron a ver una actitud y un lenguaje diferente. Muchas veces nos vamos a rodear y a juntar quizás con gente que no conoce al Señor y que tiene este tipo de lenguaje. Pero como nos enseña la palabra de Dios en Jeremías 15:19, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? No nos, como que digamos, no nos contagiemos y no nos contaminemos o no tomemos esas cosas. En cuanto al lenguaje estoy hablando, especificando en esto, ¿no? Hoy, en cuanto al lenguaje.
de no tomar esas cosas y que se apeguen a nuestras vidas. Es más, ellos tienen que ver algo diferente en nosotros, como hablábamos el miércoles pasado, que compartíamos la palabra de poder reflejar a Cristo. Y en nuestro lenguaje debemos reflejar al Señor, en nuestra manera de hablar, en las cosas que decimos y cómo las decimos. En el momento en que decimos las cosas, a veces hay tiempo para hablar, como dice en Eclesiastés, que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Cuando preparaba esta enseñanza, yo le preguntaba al Señor el porqué de poder hablar de este tema, ¿no? De tratar. Y yo creo que Dios, Él es el que conoce y sabe todas las cosas. Si hay un lenguaje que estamos teniendo y nos está costando cambiar, que podamos pedir la asistencia del Espíritu Santo. Él nos ayuda, pero como le dije y le compartí mi testimonio, hay una parte que uno debe hacer. Y Dios nos ayuda a poder vencer y a cambiar este lenguaje que quizás no está siendo de bendición, que no está reflejando a Cristo, que no está siendo agradable ante nuestro Dios. Y no hablo solamente del lenguaje en cuanto a decir malas palabras, sino a todo lo que he mencionado anteriormente. Aquí tendríamos que meditar, pensar en las cosas que escuchamos, que vemos, las cosas que guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque de eso es lo que nosotros vamos a transmitir y vamos a hablar. Nuestro lenguaje cotidiano. En el libro de Proverbio, escrito por Salomón, y da unas instrucciones, que da instrucciones a un hijo, y en el capítulo 4, 24, le dice: aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas que no llevan a nada bueno. Qué hermoso consejo, ¿no? El libro de Proverbios está lleno de consejos en cuanto a la vida, en cuanto a cómo caminar, cómo ser. Un libro en el cual en mi juventud ha sido de gran bendición. Toda la palabra de Dios es bendición, es vida. Pero el libro de Proverbios, a lo cual siempre he alentado y animado a los jóvenes, a los adolescentes, a que puedan leer ese libro, lleno de consejo, de instrucción, de sabiduría. Y acá este consejo que nos da en cuanto a que debemos alejar de nuestra boca todo aquello todas aquellas palabras que no hacen bien, que no son buenas, que no edifican, que no construyen. Ahora bien, ¿cuál debe ser entonces nuestro lenguaje? ¿O qué es lo que nosotros, cómo debemos hablar? ¿O cómo deben ser nuestras palabras? Lo que sale de nuestra boca. Deben ser palabras amables. En Proverbio 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La Nueva Versión Internacional, como para entenderlo mejor. Tenemos que tener esa respuesta que ante a veces situaciones que se presentan en nuestras vidas, alguien que viene quizás totalmente enojado, airado, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros? Como quien diría, nos ponemos a la misma altura, contestamos mal, de mala manera, agresivo, o somos amables, que hacemos calmar ese enojo. Debemos tener un lenguaje adecuado. En Proverbio 15:23 dice: es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuno. Digamos, saber en qué momento uno debe hablar.
Y esa respuesta es el lenguaje que sea grato, que sea de bendición. Debemos tener un lenguaje donde las palabras deben ser placenteras. En Eclesiastés 10:12 dice, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Debemos tener un lenguaje de consolación, que dé consuelo. En Proverbio 15:4 dice, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Un lenguaje de sinceridad, de verdad, como menciona en Efesios 4:25. Un lenguaje de reconciliación, de paz, de fe, de esperanza, de ánimo, de bondad, que construya, que edifique, como decía Pablo. Pablo, en el capítulo que leímos en 4:29 de Efesios, él dice que sea buena para la necesaria edificación, para edificar al otro, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que nos escuchan. Un lenguaje que hable lo correcto y agradable. En Colosenses 4, versículos 5 al 6, Pablo también ahí habla en cuanto a la conducta, ¿no? Y dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal, que tenga buen gusto, ¿no? Como en la comida, que usted le pone, ¿no? Los condimentos, le da ese gusto a la comida y uno se deleita, por decir así, en lo que come, ¿no? Tiene buen sabor, es agradable. A eso se está refiriendo Pablo, que nuestras palabras siempre con esa gracia que recibimos de nuestro Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Sea siempre amena. Amena significa que hace pasar el tiempo de manera agradable. Vio como a veces, no sé si le ha pasado quizá de que alguien le diga, me gusta conversar con vos, me gusta escucharte, cómo hablas, porque transmití paz, porque me transmití algo diferente, esperanza, un lenguaje de amor. Quizás muchas veces le ha pasado que alguien le dijera así, ¿no? que le gusta conversar con usted por cómo habla, por cómo se expresa. Por eso que es importante, hermano, en esta palabra que podemos seguir meditando. Quizás hay mucho para hablar y mucho para profundizar aún más. Pero lo que yo quería compartirles en esta noche, lo que Dios ha puesto en mi corazón, de que podamos meditar qué lenguaje estamos teniendo en este tiempo. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuáles son las cosas que estamos viendo o escuchando? ¿Cuál es la comida realmente que estamos comiendo? Porque lo que veamos, lo que escuchemos, lo que pensemos, lo que haya en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a tener ese lenguaje cotidiano en nuestras vidas, en cualquier lugar donde nos encontremos, sea en el trabajo, en la familia. Yo meditaba un poco en el caso de los matrimonios, de los padres hacia los hijos, qué tipo de lenguaje o qué palabras están recibiendo. Si hay algo que debemos mejorar y cambiar en nuestro lenguaje, el Espíritu Santo está para ayudarnos, hermano. Él está para ayudarnos. Él es quien nos transforma. Él es quien nos convence y nos muestra
nos muestra cómo está nuestro corazón, nuestros pensamientos. Si son pensamientos incorrectos que estamos teniendo, que el Señor pueda cambiar, sacar eso de nuestra mente, que no aniden pensamientos negativos o pensamientos de miedo o pensamientos inmorales, esas cosas que no deben estar en nosotros. Que el Señor nos ayude para que realmente en nuestra vida, en nuestro corazón, haya esas cosas buenas que el Señor quiere y que podamos transmitir eso en nuestras obras, a través de nuestros hechos, pero también a través de nuestro lenguaje. El Salmo 19:14, y quiero terminar con esto, el salmista decía: sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que podamos decirle a nuestro Señor que nuestras palabras sean aceptables ante Él. Y si hay palabras, si hay pensamientos que no están conforme a su voluntad, que no son agradables, que Él los pueda sacar, que Él pueda limpiar nuestras vidas, para que toda palabra, para que todo pensamiento puedan ser realmente aceptables ante nuestro Dios. Que en nuestro corazón atesoremos cada día su palabra, hermanos, alimentémonos cada día más de su palabra, en nuestra mente, en nuestro corazón, sean guardadas sus palabras, porque entonces de ellas hablaremos la verdad. Saldrá de nuestros labios entonces palabras de fe, de consolación, de restauración, de sanidad. Yo le animo y le aliento en esta noche a que podamos seguir meditando en esta palabra y que esta palabra sea guardada y atesorada en nuestro corazón. Gracias, hermanos, por haberme permitido poder compartir una vez más la palabra de Dios, que es un gran honor. ¿Y qué le parece si oramos? Oramos por esta palabra y para que Dios siga obrando y siga transformándonos cada día. Somos transformados de gloria en gloria cada día para poder llegar, como dice su palabra, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Poder ser semejante a Jesucristo. Señor, te doy gracias una vez más. Gracias, Padre, por el privilegio que me has dado de poder compartir a mis hermanos esta hermosa palabra, en el cual, Señor, seguiremos meditando día y noche como nos enseña tu bendita palabra. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos allí que se encuentran con sus familias, en sus hogares. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque tu misericordia una vez más se ha renovado en cada uno de nosotros, porque tu bondad y tu amor, que es eterno, es grande sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das cada día, por todo lo que tenemos. Todo te pertenece a ti. Todo lo que tenemos, lo que somos, te pertenece a ti, Señor. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos sigue corrigiendo. Tu palabra es quien nos convence a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos exhorta y nos enseña cada día. Porque tú nos amas, Señor. Y por eso nos corriges. Porque tú nos amas, nos enseñas a poder caminar conforme a tu voluntad y agradándote a ti. Señor, si hay cosas que aún debemos cambiar y mejorar y ser transformadas, pedimos a la asistencia de tu Espíritu Santo que una vez más nos ayude. Si hay lenguaje o palabras en nuestros labios, en nuestra boca, que no están siendo agradables delante de ti, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder renunciar a todas esas palabras que corrompen, que no son de edificación, que no construyen, que no dan, Señor,
que no hacen bien a nuestra vida ni al otro que nos escucha, Señor amado. Queremos, como dice Pablo en su carta, Señor amado, que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificación, para bendecir, ser esa fuente de vida que transmite paz, amor, que bendice, Señor, a otros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder cambiar y sacar todo aquello que no te agrada a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor amado, que sea tu palabra cada día en sus vidas, que sea tu bendición sobre cada uno de ellos, que sean prosperados en todas las áreas de su vida. Te doy gracias por la familia, gracias por la familia en Cristo que tú nos has dado, esta nueva familia, y gracias por tu palabra. Gracias porque cada día, Señor amado, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo más de ti, de tu voluntad y de tus planes y tus propósitos para nuestras vidas. Señor, te damos toda la gloria, la alabanza, la honra que solamente tú te mereces, Dios. Mi alma bendice tu nombre. Solo tú eres Dios, grande, poderoso, fuerte. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestra mente, nuestro corazón. Y Señor, que todo lo que hablemos, todo lo que salga de nuestra boca, sean palabras de bendición, de edificación, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga nuevamente, que sé que el Señor está con cada uno de ustedes y como siempre les animo y les aliento a perseverar en Cristo, a permanecer fieles al Señor y a su palabra y a seguir alimentándose de la palabra de Dios, buscándole en oración con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, llenándose de Él, cada día más de Él. Él nos ayuda a vencer en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos da poder para vencer, para morir cada día nuestra carne y para poder realmente caminar conforme y agradando a nuestro Dios. Le mando un abrazo fuerte a cada familia y será hasta la próxima si Dios quiere. Bendiciones.